Continuem en Pro de Tu, parlem de salut mental, un dels problemes que més s'ha agravat, sobretot pels efectes de la pandèmia, de la crisi sanitària, de la Covid-19. Anem a parlar d'aquest tema amb un expert, com sempre, Enric Valls, psicòleg. Enric, bon dia, buenos días. Buen día, buenos días, un placer estar aquí. Hacía tiempo que no estábamos. Sí, hacía un tiempito que no nos veíamos. Enrique, vamos a hablar de salud mental. Es uno de los problemas que más se ha agravado, ¿no? Por los efectos de la pandemia, de la crisis sanitaria, el confinamiento estricto en muchas ocasiones. Ha agravado estos problemas, lo venís notando y me proponías, ¿no? Lanzar este tema para lanzar ese llamamiento y hacer ese llamamiento por todo lo que está sucediendo al respecto de la salud mental. Así es, Bea, la pandemia ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestra salud mental y no hay salud sin salud mental. Y efectivamente, venimos de estas restricciones, de este tiempo, de la incertidumbre y esto genera precisamente un malestar emocional y lo vemos en aumento en las consultas, desde situaciones de depresión, ansiedad, en fin, diferentes situaciones emocionales que la persona no sabe cómo afrontar y que cada vez está más en auge, desgraciadamente. De hecho, la Mm. Generalitat hace un par de semanas presentaba un plan específico de salud mental y aquí se pone de manifiesto la importancia de cómo afrontarlo, qué hacer y cómo abordarlo. Mm. Es que además estamos, bueno, los profesionales estáis viendo cuadros en un abanico muy grande de edades, ¿verdad? Desde niños a personas de muy avanzada edad con cuadros de salud mental complicados, ¿no? Así es, hay mucha gente que se piensa que esto de la salud mental afecta solamente a las personas adultas, pero afecta desde los rangos, desde edades muy tempranas, de infancia, adolescencia, adultez y sobre todo también etapa, vamos a decir, mayor, etapa longeva, las personas mayores, Ujú. que se encuentran en esas situaciones de soledad, de no poder hacer lo que antes podían hacer y evidentemente eso ha afectado mucho a ese cómo veo las cosas, cómo las siento y qué es lo que hago. Porque en ocasiones, y lo estamos viendo, hay personas que no saben cómo afrontarlo y se aíslan. Sí. Lo que encontramos es justamente lo contrario. Personas que tienen ese miedo constante a la COVID, al tocar, al contacto, y todo esto se ve en aumento y qué importante es acercar este tipo de situaciones. Ujú. Me llama mucho la atención, ¿no? Esto que comentabas, que muchas veces es difícil hasta para uno mismo detectar, ¿no? Si estamos pues sufriendo, padeciendo, pasando por un momento de complicado, ¿no? Acerca de nuestra salud mental. Pero claro, en este caso no solamente hablamos de las personas afectadas, es que, claro, el entorno, las personas que están a su alrededor también se ven afectadas, ¿no? Ante un problema de salud mental. Se ven afectadas las personas que lo viven y efectivamente las personas del alrededor que viven ese malestar y no saben cómo afrontarlo. Aquí podemos decir que en ocasiones cuando no sabemos qué hacer o qué decir, acompañar, escuchar, estar ahí, ofrecer una mano. No es necesario ir a un profesional, también lo digo, dependiendo de la situación, pero el colchón afectivo, eso significan las amistades, la familia, los compañeros en el trabajo, eso amortigua ese malestar y ese dolor. Entonces, es importante intentar tener puertas de salida de emergencia, situaciones que nos ayuden a desconectar y a conectar con aquellas cosas que nos hacen estar bien. Que en ocasiones lo olvidamos o no lo tenemos presente. A veces parece sentido común, pero hay personas que no lo tienen presente. La Claro. práctica del deporte, la práctica también de hablar, porque cuando uno habla se cura, elabora todas esas tensiones y es interesante que lo tengamos presente para poderlo poner en práctica. Podemos hablar, Enric, de cuadros, de sintomatología. No sé si se puede definir un poco. Sí, podemos identificar diferentes sintomatologías. Primero, la persona es incapaz de hacer aquellas cosas que antes le gustaban hacer. Por ejemplo, verbaliza que tiene poca motivación, no ve un futuro
vamos a decir, optimista. Además, también puede decir que tiene malestar a la hora de dormir o le cuesta mucho dormir. Esto estamos identificándolo con tristeza o depresión. Es decir, la persona siente una incapacidad para afrontar el día a día. Y no solamente es algo puntual, sino que se, vamos a decir, intoxica como un veneno en diferentes áreas, a nivel del trabajo, en la pareja, en la familia. Luego tenemos una sintomatología, un cuadro ansioso, en la que la persona es incapaz de desconectar con pensamientos rumiativos, obsesivos. Y si, cómo, cuándo, por qué, y tiene una tensión tremenda. Es incapaz tampoco de decirse a sí mismo stop. Y eso, digo yo que la ansiedad es cuando el reloj interno va más rápido que el reloj externo. Es decir, cuando vamos y comemos en 2 minutos, cuando estamos en una tensión tremenda, que la persona suele referirlo en la parte del estómago o en la espalda. Entonces, ahí lo podemos identificar para que, bueno, pues identificar, oye, que esto es un poquito de ansiedad o esto es ansiedad. Es interesante afrontarlo. Sí. Ujú. Enrique, ¿qué podemos hacer una vez, por ejemplo, que una persona ha dado el paso, ¿no? O se reconoce a sí misma como que tiene un problema de salud mental, porque pues todo lo que le rodea finalmente le hace ser consciente de que no está bien. ¿Qué podemos hacer los demás? Si alguien, por ejemplo, de nuestro alrededor nos reconoce que no se encuentra bien o que necesita alejarse, necesita tomar distancia, ¿qué podemos hacer los demás? Podemos hacer 3 preguntas. Una, ¿qué necesitas? 2, ¿cómo te puedo ayudar? Y 3, ¿qué es lo que puedo hacer para ayudarte? Porque es interesante que la persona tenga esa oportunidad para desahogarse, para soltar De toda esa tensión, confianza. Ujú. correcto. Y en ocasiones, el otro día me lo decía una paciente, dice, es que Enrique, resulta que tengo un familiar que ha fallecido, una persona muy cercana, y no sé qué decirle. Simplemente estando ahí, acompañando, ya es muy terapéutico. En Ujú. ocasiones queremos buscar una palabra, una frase, pero estando ahí ofreciéndole el hombro, una mano, ya podemos hacer mucho, porque somos personas emocionales y cuando conectamos con la emoción, la soltamos y la verbalizamos, ese nivel de ansiedad baja. Ujú. Y es interesante tener esto presente, porque hay Ujú. personas que dicen, no, si no hablo, o hay temas tabú, o mejor no hablarlo porque así va pasando el tiempo. Es justamente lo contrario. Cuando uno no habla es cuando esa olla a presión explota y se va acumulando toda esa presión que al final sale por algún lado, desgraciadamente, una enfermedad, un trastorno psicológico, Sí. una tensión, una dificultad, ¿no? Pero Enrique, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite en el cual pues tú le ofreces a esa persona, ¿no? Una ayuda, cuenta conmigo, sabes que estoy ahí, en que te puedo ayudar, lo que necesites. Si esa persona de alguna forma se niega, porque es común, ¿no? La respuesta, esta respuesta de pues mira, pues no necesito nada, necesito tiempo, distancia. Claro, ¿dónde está el límite en no pasar del agobio, pero que no sienta que no estoy ahí? Es un poco complicado, ¿no? Encontrar ese equilibrio. Es difícil, pero ante eso, como comentaba, hablándolo podemos interpretarlo. Cuando decimos y ofrecemos esa mano y vemos que la otra persona no quiere, quizás no es su momento, pero sabe que vamos a estar ahí. Le hemos dado Ya. una herramienta. Ujú. Oye, de acuerdo, es tu tiempo, es lo que quieres, pero cuando estés preparado o preparada, que sepas que estoy aquí. O no te quiero agobiar, pero cualquier cosa me tienes aquí. Y la Ujú. persona va poco a poco, quizá en ese instante no quiere, pero a lo mejor dentro de una semana o o 15 días va a acordarse de esas palabras. Hay personas que tienen sus tiempos y hay gente bueno, prefiere mantener distancia hasta verse preparada. Si Exacto. también damos un tiempo prudencial, unos meses, y vemos que aún así la otra persona, pues entonces sí que tendremos que un poco ser más directivos y tenemos que decirle, oye, hasta que no te levantes, por ejemplo, de la cama, no me voy. Pero estamos hablando de siempre, hay que manejar esos tiempos, ¿no? Esos Ujú. espacios. Correcto, correcto. Enrique, el problema de salud mental, bueno, siempre ha existido, además siempre ha existido como un tabú durante mucho tiempo, ¿no? Que las personas fueran al psicólogo o al psiquiatra se veía como pues eso, está loco, ¿no? O está loca.
poquito a poco se va normalizando el hecho de tener problemas de salud mental. No quiere decir que vayamos a normalizar cualquier cosa, porque creo que estamos utilizando demasiado la palabra normalizar muchas veces y se nos está yendo un poco de las manos, ¿no? De lo de normalizar sí, pero que no deja de ser una enfermedad, no deja de ser una complicación, y las personas que pasan por ahí, pues la verdad es que no es agradable. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál ha sido el cambio? ¿Qué nos ha traído la pandemia de esta forma? ¿Hay algo positivo en todo esto? ¿O realmente lo positivo es que haya salido a flote y que se visualice cada vez más? Es muy interesante lo que planteas. Evidentemente, cuando hablamos de salud mental, no estamos hablando de un aspecto positivo. De hecho, es cierto que estamos hablando de malestar. Pero tenemos que remarcar la importancia y precisamente que si la pandemia ha generado la vulnerabilidad de muchas personas. Había gente que no tenía presente el estar bien, el cuidar el mundo afectivo, la parte emocional. Hay gente que incluso eso le ha servido para saber qué es lo que quiere hacer en su vida y hacia dónde dirigirse o qué Sí. priorizar. Entonces, vamos a decir que la pandemia ha hecho que no es que se potencie, sino que se visibilice. Y normalizar en ciertos aspectos está bien, porque lo que estamos es poniéndole una palabra a un malestar o a un sufrimiento, pero estoy de acuerdo, el exceso de, siempre lo digo, en psicología los extremos son malos. Entonces el exceso también estamos diciendo, también hay que saber distinguir entre un episodio de tristeza o una crisis existencial de una depresión o de una ansiedad crónica. Es Ujú, importante. Oye, estoy ujú. pasando por una mala etapa. También conectar con ese mundo emocional, lo que decía. Mira, acabo de dejar el trabajo, estoy 3 semanas, estoy fastidiado y conecto con la emoción. Pero ya la persona es consciente de eso. Hasta entonces, la pandemia, bueno, pues íbamos en ese piloto automático Sí. y esto ha generado el parar y decir, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo quiero enfocar las cosas? Ujú. Pues Enrique, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros en ProDetú, por contarnos cosas tan interesantes. Y si alguna persona de las que nos está viendo se ha sentido identificada en alguna de las dos posiciones, ¿no? Como que reconozco que tengo un problema y no sé muy bien a quién acudir, o conozco a alguien o en casa hay una persona que creemos que está pasando por este momento complicado, pedir ayuda externa es bueno, y para eso estáis ahí los profesionales. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo, Enrique? Sí, a través de las redes sociales, @enriquevalls_r o precisamente a través de la página web enriquevalls.com y estaré encantado de poderles echarles una mano y echarles un cable en esta situación que, insisto, no tiene por qué ser crónica, sino también temporal. Exacto. Estaba pensando en decir eso antes, ¿no? Que lo más importante es que seamos conscientes de que se puede salir de ahí, tardaremos más, menos, pero podemos salir de ese pequeño agujero en el que de repente nos podemos ver metidos. Enrique Valls, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengas un buen día. A ti, Bea, a Buen vosotros, un día. abrazo fuerte. La salut mental, una d'eixes malalties, una xacra, no?, en este segle. Anem a publicitat i tornem en seguida.